La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestro habitual podcast de análisis electoral en Escrutinios. Escrutinios es una idea original de quienes van a escuchar ustedes en este programa, de quien les habla Luis Fernando Pacheco y de Felipe Gali, y lo producimos para La Gaitana Periodismo Independiente en su versión sonora La Gaitana Podcast y con el apoyo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Quien les habla, ya me presenté, Luis Fernando Pacheco, y saludo a mi compañero habitual de tertulia, Felipe Gali. Felipe, ¿cómo estás? Hola Luisfer, muchas gracias como siempre y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estoy bastante bien y con muchas ganas de hablar. Bueno, estamos en nuestro 13º capítulo de podcast. Ha sido un año electoralmente movido, con algunas atipicidades como el cónclave que designó a León XIV como reemplazo del Papa Francisco, o como las elecciones judiciales en México tras la reforma judicial liderada por el gobierno anterior, aunque apoyada por este. Y hoy tenemos, ya vamos cerrando poco a poco este ciclo electoral con un país muy importante, y es el cambio de las parlamentarias y las presidenciales en Chile, y les tenemos un plus al final, que son los resultados de la consulta que estableció ayer Ecuador, de la cual hablaremos en el segundo bloque. Pero creo que entremos en materia. Chile ayer estaba eligiendo nuevo presidente de la República. Les anticipamos que se preveía un balotaje, una segunda vuelta, y que tendremos balotaje y segunda vuelta, así que también seguramente lo analizaremos aquí, pero también habían parlamentarias. ¿Por cuál de las dos empezamos, Felipe? Bueno, yo creo que hay que empezar por las presidenciales y después ir hacia las parlamentarias. Podemos resumir un poco lo que es el sistema político, ¿no?, de Chile. Tenemos la presidencia, como bien dijiste, elegida con un sistema de segunda vuelta. Si ningún candidato suma el 50% más uno de los votos, se va a realizar un balotaje, y este va a tener lugar el 14 de diciembre, porque es efectivamente lo que ocurrió. Tenés la Cámara de Diputados, elegida por representación proporcional con un sistema plurinominal, ¿no? El país se divide en varias circunscripciones. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, son varias circunscripciones con entre 3 y 8 diputados más o menos cada una. Son 155 diputados. Y después tenés un Senado que representa a las regiones y el cual se elige de forma escalonada para mandatos de 8 años. Bastante interesante por lo largo del mandato. En una elección presidencial, 7 regiones renuevan 23 senadores, como fue el caso de la elección que tuvo lugar ayer, y en la siguiente, las otras 9 renuevan los otros 27 senadores, ¿no? Entonces, los senadores que fueron elegidos en esta instancia van a estar en sus cargos hasta 2034, más ni menos. O sea, y el presidente y los diputados los diputados que ganaron y el presidente que gana el 14 de diciembre van a asumir sus cargos en marzo de 2026 hasta 2030. Ese es más o menos lo que se roba. Bueno, ahora entonces yo creo que entremos en materia y hablemos de los probables sucesores, porque como ya anticipamos, no tuvimos resultado final ayer, lo definirán en diciembre, pero ¿quiénes son los dos probables sucesores de Gabriel Boric en la presidencia de la República de Chile? Bueno, tenemos un resultado bastante atomizado, ¿no? En el cual la coalición del gobierno actual, la Unidad por Chile, que agrupaba prácticamente toda la izquierda política del país, competía con Janet Jara, la exministra del Trabajo en el gobierno de Boric, con un 26,8%, casi 27%, se ubica en primer lugar. En segundo lugar se ubica José Antonio Kast, del Partido Republicano, de la derecha
derecha radical, con un 23,9%. Y en tercer lugar, el tercer lugar es muy interesante y muy importante, se ubica Franco Parisi, del Partido de la Gente. Es un partido con una tendencia populista, que se autodescribe a sí mismo como ni de izquierda ni de derecha, y que ha captado un importante voto de la clase media baja, sobre todo también en regiones del norte del país, ¿no? Y, bueno, en cuarto lugar, porque te digo, está muy dividido y estos resultados importan, ¿no?, para definir la segunda vuelta. En cuarto lugar se ubica Johannes Kaiser, de la ultraderecha, que era el ala ultraderechista del partido de Kass, se terminó separando, con el Partido Nacional Libertario, obtiene un 13,9%. En quinto lugar se ubica Evelyn Matei, de la centroderecha tradicional, ¿no?, la centroderecha que gobernó ya un par de veces en el pasado con Sebastián Piñera como presidente, y de uno de cuyos gobiernos Matei fue ministra, con un 12,5%. Y ya después tenemos las minorías, ¿no?, los candidatos que no superaron el 2% de los votos. Bueno, yo creo que el primer lugar y el primer análisis se lo merece, entre comillas, la ganadora de la contienda ayer y que tendrá un reto en diciembre próximo. ¿Cómo ves el panorama del triunfo de Jara? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Y de dónde suma Jara si uno mira el abanico y, como tú mismo lo indicas, pues ya tenía agrupada toda la izquierda? Sí, y eso es un dato no menor, y el resultado se puede considerar bastante malo para las fuerzas de izquierda, porque todas juntas esperaban obtener al menos un 35% de los votos, y bueno, no han estado más que lejos, ¿no? 8 puntos por debajo de ese objetivo, por lo menos un 40, incluso en algunos se llegaba a barajar. Han estado lejos de lograr ese objetivo, a lo que se suma, ¿no?, un panorama en el que parece tener muy pocos aliados de los cuales raspar votos, ¿no? Las demás fuerzas que se pudieran considerar a la izquierda apenas si rasparon un 1% de los votos. Entonces, Jara, hay que establecer primero un poco quién es Janet Jara. Janet Jara pertenece al Partido Comunista, ¿no? Representa el ala más izquierdista de la coalición de Boric, y si bien ella misma es una figura más moderada, el Partido Comunista sigue generando muchos anticuerpos en varios electores en Chile. Más que nada, ¿no?, por el sello, por los simbolismos, también por algunas vinculaciones que pudiéramos considerar cuestionables de algunos de sus cuadros superiores, Cuba, Venezuela, etc. La misma Janet Jara no estaba tanto en esa línea, aunque había tenido algunas declaraciones poco afortunadas en ese sentido. Pero si bien intentó hacer una campaña lo más moderada posible, describiéndose a sí misma como la candidata de la centroizquierda y enfocándose específicamente en los logros económicos, ¿no?, del gobierno de Boric, hay que recordar un poco también lo que fue el panorama, ¿no?, con el gobierno de Boric. Boric asume con una agenda extremadamente ambiciosa, acababa de asumir la Convención Constituyente, que se suponía que iba a redactar una nueva constitución para dejar ir la Constitución de 1980, la del dictador Pinochet. Pero toda esa movilización con la que asume se termina desinflando al poco tiempo. Es un fracaso el proceso constituyente, la constitución propuesta fue rechazada en plebiscito, se realiza un segundo proceso constituyente, las fuerzas de derecha dura ganan el control del Consejo Constitucional e imponen una nueva constitución que no se aprueba tampoco. Y entonces toda esa euforia refundacionista con la que asume Boric termina lastrando una gestión económica y una gestión social con algunos logros, como por ejemplo la reforma laboral, también el alza que hay en el salario mínimo, en cuyas gestiones Jara fue una de las figuras más importantes, ¿no?, en estos éxitos del gobierno, si se quiere, y un aumento de la inseguridad, ¿no?, un aumento de los crímenes violentos que se viene criticando y denunciando hace mucho. De hecho, Jara le gana la primaria de la coalición a Carolina Toá, que era la ministra de Seguridad, ministra del Interior y de Seguridad, precisamente con las críticas a su gestión en esa materia, como uno de los principales motivos. Y en ese sentido, aunque la gestión económica no fue mala, Chile, de hecho, se considera que tiene perspectivas bastante positivas en materia de crecimiento, se termina desinflando, ¿no?, por esa misma aura con la que asumió, ¿no? Cuando un presidente promueve que va a hacer una buena gestión, en este continente lamentablemente estamos acostumbrados a que el resultado sea malo. Cuando un presidente promueve una gran refundación, tenés dos opciones: o va a ser malo, o va a ser bueno, va a ser una gestión, pero no va a ocurrir la refundación prometida. Y eso es lo que le ocurrió a Gabriel Boric, a mi juicio.
Y eso es lo que creo que junto con la crisis, no sé, no lo llamaría siquiera crisis de seguridad, la alta percepción de inseguridad le jugaron en contra a Jara. A lo que se suma, bueno, por supuesto, la campaña anticomunista clásica de la derecha chilena, que en este caso se vio reforzada por la afiliación partidaria de la candidata. Respecto a las perspectivas, ¿no?, para la segunda vuelta, porque a primera vista pareciera que no tiene de dónde raspar votos Jara, y a primera vista Kass parte con un excelente pie. O sea, primero Evelyn Matei y Kaiser obviamente indiscutiblemente lo respaldan, y en ese sentido tiene además la ventaja de ser el candidato de la oposición, ¿no? En 2021 él no era parte del gobierno de Sebastián Piñera, pero el gobierno lo apoyó, y bueno, Boric representaba una opción opositora mucho más clara. Desde el año 2006, cuando Bachelet fue elegida por primera vez, cuando Michelle Bachelet fue elegida por primera vez por la concertación, en Chile nunca un gobierno ha repetido. Se han alternado los presidentes, ¿no? Primero Bachelet, después Piñera, después Bachelet y después Piñera de nuevo, y finalmente Boric gana con la izquierda y el apoyo de la centroizquierda. Pero no han sido reelectos los gobiernos, y eso también lo favorece a Kass, ¿no? Esa previsibilidad, si se quiere. Pero yo no daría por muerta completamente la contienda, lo más probable es que gane Kass, pero en los electores de Parisi, el que quedó tercero, es donde está para mí la clave de la elección. Ahí es donde se juega realmente la batalla, las mínimas posibilidades de Jara de remontar esta situación. De hecho, hoy mismo Jara reinició la campaña en un municipio donde ella había ganado, pero en el cual Parisi se ubicó segundo con cerca de un 20% de los votos. Eso ya te habla de que está apelando a esos votantes. Parisi había apelado mucho a votantes que estaban descontentos con la situación económica, que muchos de los cuales habían participado en las protestas, ¿no?, del estallido de 2019, donde todo esto tiene su génesis, si se quiere, pero que se habían desencantado con la visión, si se quiere, romántica que la izquierda había querido construir de la revuelta, ¿no?, como una revolución renovadora que iba a transformar completamente el sistema, y que capaz para muchos electores que suelen tenerle un miedo al cambio, en Chile es un país conocido por ser muy conservador, y no estoy hablando de una cuestión cultural o de una cuestión ideológica, estoy hablando de esa sensación de preferir la normalidad, ¿no? En Argentina típicamente diríamos que son aburridos, pero bueno, lo digo desde el respeto, vos entenderás mi punto y me imagino que los que me escuchan también lo entenderán. Y creo que en esos electores es donde está la clave para que la elección siga siendo competitiva. Bueno, de hecho Parisi, esta es la segunda vez que compite, la tercera vez que compitió también en 2021, y sus electores, aunque él apoyó a Kast en la segunda vuelta contra Boric, sus electores se consideraron clave para que Boric ganara. Y en esta ocasión, otra cosa, Parisi no ha respaldado a Kast, ha dicho que el ganador de la segunda vuelta se tendrá que ganar a sus votantes, les dio libertad de voto. ¿Y qué rol podrá tener eventualmente? Es decir, teniendo en cuenta que, entre comillas, es un outsider, que ha hecho su campaña fuera del país, que vuelve y se quema, ¿tendrá parte de dejar en libertad a sus votantes? ¿Tendrá que ver con su idea de marginarse de la escena electoral? ¿O hay algún problema, algo cambió en estos años para que decidiera no apoyar a Kast y dejar en esa aparente libertad a los electores? Para mí, creo que en este caso tiene la total salvedad de que Kast va a ganar. O sea, él piensa, está seguro de que Kast va a ganar, o no, tiene motivos para creerlo, tiene varios motivos, y para mí se quiere correr de la escena política hasta 2029, cuando muy probablemente se va a volver a candidatear. Él, en cada una de sus contiendas, desde que se presentó en 2013 hasta ahora, ha ido aumentando sostenidamente su porcentaje y su número de votos. De hecho, fue el candidato que más creció. Hay un tema del que hay que hablar, y es de la instauración del voto obligatorio, ¿no? En Chile esta es la primera elección en la que se emplea el voto obligatorio y el registro automático de votantes. Chile antes tenía un sistema donde uno se registraba voluntariamente y el voto era obligatorio. Después abolieron el voto obligatorio, pusieron el registro automático, pero el voto dejó de ser obligatorio, provocando picos de abstención altísimos en las elecciones, y ahora se volvió a instalar el voto obligatorio, ¿no?, como una medida para contrarrestar eso. Participó cerca del 85% del electorado, la mayoría de los candidatos, muchos de los cuales ya habían competido en el pasado,
y bueno, o respecto a otros candidatos de su misma fuerza política, tuvieron aumentos importantes de votos, pero Parisi fue el que más creció. Parisi en 2021 había obtenido 900.000 votos, un 12%, 13%, y ahora está obteniendo 2,5 millones de votos. Así que en ese sentido, él tiene motivos para creer que en 2029, y sobre todo habiendo quedado a tan solo 4 puntos de ingresar al balotaje, en 2029 tiene todas las de ganar si un gobierno de Kast sale moderadamente mal o si se vuelve a dar esa situación de alternancia, en fin. Y en ese sentido creo que se quiere desmarcar un poco para no quedar ni como oficialista, ni como un gran opositor, ni como... Pero, de todas formas, su papel político va a estar también atado a, a la situación de las elecciones parlamentarias, ¿no? Que las podemos analizar también, vos habías dicho. Sí, brevemente lo haremos. Pero, Felipe, tengo una duda que me parece que es crucial y que muchos de nuestros oyentes se la estarán preguntando. En la prensa internacional, pues todos fijan los antecedentes familiares de Kast, la pertenencia de su padre a fuerzas pertenecientes al partido nazi alemán, su postura en el ocaso de la dictadura de Pinochet a favor del sí, sus posturas aparentemente antimigratorias y llena de ideas conservadoras que están en auge. Aparentemente es un eufemismo. Bueno, para allá va mi pregunta. E incluso sus declaraciones de ayer al término de reconocer, digamos, de celebrar su triunfo. ¿Qué tanto peligro entraña Kast para la democracia latinoamericana y chilena en particular? Mira, yo creo que la retórica de Kast efectivamente es preocupante. Hay gente que después quiere vender la política chilena, ¿no?, como una lucha entre extremos, cuando todos sabemos que la derecha chilena todavía no consigue sacarse el cáncer del pinochetismo completamente. Hay sectores de la derecha chilena, y muchos son sus principales cuadros dirigenciales, que todavía no terminan de superar esa etapa, y Kast representa una de las manifestaciones más extremas de eso. Entonces sí, discutidamente hay preocupación. Yo creo igual que la institucionalidad chilena es muy firme, incluso aunque fue construida desde la dictadura de Pinochet, después la cultura política actual que tiene Chile es mucho más tranquila, es mucho más, y eso lo ves, e incluso el propio Kast, aunque es una manifestación extrema, no escapa eso. Lo vimos en 2021 cuando perdió contra Gabriel Boric, y a pesar de que en el periodo previo elementos de la militancia de Kast, que son los realmente preocupantes, porque ahí vos tenés todo ese entramado de redes sociales, fake news, no sé, eso en ese sentido intenta imitar un poco al trumpismo. A pesar de esa actitud beligerante de dudar del resultado de las elecciones, no hubo una denuncia de fraude, reconoció la victoria de Boric, se reunió con él para felicitarlo. En ese sentido, Kast no puede negar que, aunque es un candidato que busca imitar esta nueva derecha menos comprometida, en el mejor de los casos, ¿no?, con la democracia, él sigue formando parte del marco institucional vigente en Chile. Es un político de carrera que lleva muchos años en el Congreso, vinculándose, ¿no?, con todo el aparato de todos los partidos, con toda la clase política actual. Así que yo creo que si llega a ganar, ponele que va a haber algunas preocupaciones institucionales muy importantes a las que va a haber que estar atentos, sobre todo también con la cuestión del Congreso, las reformas constitucionales, pero yo creo que va a ser una presidencia en gran medida sin sobresaltos desde ese punto de vista. Quiero creer, en realidad. Deseo creerlo si es que llega a ocurrir. Tampoco tengo preocupaciones, claro está, con que gane Jara, a pesar de que hay gente que insiste, reitero, en llevar esa lógica a una lucha de extremos. Perfecto. Y bueno, yo creo que no nos es muy viable irnos a los resultados del Congreso, donde pues allí sí hubo cambios importantes hasta donde percibo. ¿Cómo le fue a los bloques de los principales candidatos? Es decir, al bloque de Jara y al bloque de Kast, y qué tercería fuerzas se alzan en el escenario legislativo chileno. La elección parlamentaria ya estaba viendo como crucial desde antes, porque poco antes de que se iniciara la primera reforma constitucional, se hizo una reforma por la cual el margen parlamentario para una reforma constitucional se redujo de 2/3 del Congreso a
3/5, lo que quiere decir que si una sola coalición superaba el 60%, o un solo bloque político, no de izquierda o derecha, superaba el 60% de las bancas del Congreso, podría realizar una reforma constitucional sin negociar con los otros. La posibilidad de que la derecha lo lograra, lo que le permitiría incluso revertir algunas de las reformas que ya se han impuesto, se consideraba algo muy factible y quedó ahí nomás, por poco no se logró. La Unidad por Chile, ¿no? La coalición de la izquierda compitió unida y eso la benefició. En cuanto a la derecha, iban dividida entre dos bloques, el de la centroderecha tradicional, Chile Grande y Unido, que era el de Matei, y Cambio por Chile, que era el de Kast, que además fue con Kaiser. Kaiser y Kast fueron juntos para las parlamentarias. Eran conscientes de esto probablemente y querían, en ese sentido, garantizar ese margen de maniobra, que en última instancia, por muy poco en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no se logró. Logró 61 escaños la Unidad por Chile, quedó primera, tuvo ahí nomás de obtener un 40% sola, no lo logró. Después quedan unas minorías de izquierda, los verdes, por ejemplo, que logran 3 escaños y con eso sí se logra ese 40%. Cambio por Chile, la lista de Kast y Kaiser logra 42 escaños, y Chile Grande y Unido, que era la centroderecha, logra 34 escaños, ¿no? Juntos logran una estrecha mayoría absoluta, 76 de los 155, no, casi no llegan a la mayoría absoluta, no llegan por muy poco a la mayoría absoluta, y entonces en ese sentido va a ser clave el papel del bloque de Parisi, ¿no? Porque metió 14 diputados Parisi, y desde ahí va a poder influir en la agenda legislativa, ¿no? Independientemente de quién gane. Bueno, si en un remoto caso de que ganase Jara, toda esperanza de la agenda legislativa va a pasar por la negociación, ¿no? con el sector de París. Pero aquí tengo entonces dos dudas. La primera es, ¿podríamos diagnosticar entonces que aún en el eventual caso que los resultados mejoren para la izquierda, Jara enfrentaría prácticamente un bloqueo constitucional en buena parte de sus iniciativas legislativas? Sí, a ver, igual de todas formas, no, yo reitero, se mira la política chilena desde una lógica mucho más bipolar y mucho más agresiva de lo que realmente es. Claro. O sea, porque en realidad tenés bloques ideológicamente muy definidos, eso es muy cierto, pero el margen de negociación no es nulo. De hecho, Jara, como ministra del Trabajo, logró consensuar las reformas laborales con un Congreso que era muy peleado y que en realidad casi que mayoritariamente es de derecha, y logró obtener el apoyo de sectores de la derecha para su reforma. En cuanto al Senado, eso también es importante señalarlo, la Unidad por Chile pasa a tener 20 escaños contra 18 de Chile Grande y Unido, 7 del Cambio por Chile, y el resto se divide entre las otras facciones minoritarias. Hay una mayoría de derecha en el Senado, pero nuevamente el margen para una negociación no es nulo, y eso es lo que me lleva, ¿no?, a tener como que la esperanza de que también en una presidencia de Kast tampoco sea nulo el margen para un entendimiento político. Si al final del día es lo que va a ocurrir, es lo que va a tener que ocurrir y es con lo que se va a tener que convivir los próximos 4 años, queramos creer, ¿no?, que va a primar el interés cívico, ¿no?, de preservar una institucionalidad democrática que con todas sus falencias sigue siendo una de las más firmes del continente y goza de algunos de los mejores indicadores en materia de libertades civiles y transparencia institucional de la región. Estamos analizando, ¿no?, un país latinoamericano, no nos olvidemos de eso, pero con unas lógicas políticas que están muy por encima de lo que estamos acostumbrados acá en Argentina o allá en Colombia también, me imagino. Felipe, y la segunda pregunta me la sigo haciendo desde que empezamos este podcast. Tú decías del rol predominante del Grupo de París y de sus 14 legisladores en el marco de cualquiera de las dos coyunturas, de cualquiera de los dos escenarios para negociar la agenda legislativa. Numéricamente esto me queda muy claro. Pero la gran duda que tengo, porque este hombre me parece bastante particular y debo admitir con total honestidad que a su grupo legislativo lo desconozco absolutamente, ¿cuál es la agenda legislativa de ese grupo? Es decir, yo puedo imaginarme qué piensa todo lo demás, pero ¿cuál es la agenda legislativa de esta gente?
Eso es lo que para mí lo vuelve tan interesante, ¿no? Porque Parisi gana o gana los votos con un discurso totalmente populista, totalmente carente, ¿no? De un programa así definido. Te dice que va a tener mano dura con la migración, con la delincuencia, se acerca un poco más a la derecha en muchos aspectos, y en el económico tiene una lógica individualista que también lo recuerda a la derecha, pero está lejos de los elementos de la derecha chilena tradicional, y eso es lo que le permite también captar votos por izquierda, ¿no? Votos descontentos con el tema social, con el tema económico, con lo que perciben también como fracasos o tibiezas o excesos de la izquierda chilena. Entonces, el grupo de Parisi es bastante variopinto. Debo reconocer que no tengo tan visto el funcionamiento del Congreso chileno. Hubo algunos resultados interesantes que estaría bueno para revisarlos, pero nos tomaría toda la noche. Pero hay algunos elementos tan particulares elegidos en la lista de Parisi. Un ejemplo es su diputada más votada, Pamela Giles. Yo la conozco, la tengo vista de otras ocasiones en las que he cubierto Chile y te puedo garantizar que está por encima de lo analizable, ¿no? Era una figura de izquierda, también populista, también personalista. Y bueno, y también está el hecho de que en ese sentido lo que es otro tema que por supuesto no es para pensarlo es la supervivencia eventual de este bloque en su unidad. Yo te digo, estos 14 diputados no van a llegar todos a 2030 afiliados al partido de Parisi, eso te lo garantizo. Claro. Estamos hablando de un partido que no tiene una estructura sólida, que tiene un solo liderazgo definido nacional, pero que cuando tiene que hacer candidaturas de tipo parlamentario, regional, hace aguas, termina asociándose con elementos de otros espacios y bueno, en ese sentido también podemos esperar un Congreso volátil, sobre todo si el liderazgo de Parisi termina siendo cuestionado por algunos de estos sectores. Felipe, tengo una duda muy particular porque es un tema que sigo con interés. En septiembre pasado, en el marco de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Boric anunció lo que ya en los mentideros políticos se sabía, y era el interés del gobierno chileno de presentar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas en reemplazo del portugués Antonio Guterres. ¿Tú crees que esa postulación tenga cambios en el escenario de que Kast se convierta en el nuevo presidente de la República? Honestamente lo ignoro, la verdad sería interesante verlo. Yo no creo ya a esta altura. ¿Tenés alguna idea de las fechas para cuándo? Sí, esto va para segundo semestre, pero el lobby seguramente empezará entre enero y febrero próximo, y a tantear un poco la postura de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente Sí, del bloque ruso y del bloque estadounidense. sé que Kast se oponía o cuestionaba la postulación, ¿no? de Bachelet, pero hay sectores de la derecha chilena que sí la favorecen. Entonces hay que ver también cómo se llega, ¿no? a esa instancia y también cómo se construye un margen de cómo queda la situación de la discusión política y el debate político en Chile para entonces, como siempre. No dejemos de recordar que si bien yo estoy tratando de mantener esta posición más optimista, ¿no? respecto a las instituciones chilenas, no deja de haber preocupaciones sobre el deterioro del debate político en el país, así que hay que ver, reitero, cómo se llega a la instancia en la que esa candidatura tenga que prosperar. Pero no es que gana Kast y se cae esa candidatura, no, tiene posibilidades. Pues Felipe, de verdad que ha sido este primer bloque muy interesante. Te confieso que era una de las elecciones más esperadas desde que hicimos calendario electoral a principios de este año, y probablemente será uno de nuestros últimos capítulos de esta primera temporada cuando tengamos la posibilidad de ver cómo quedaron los resultados del balotaje de la segunda vuelta en Chile. ¿Tienes algún pronóstico? Mira, como ya te dije, Kast parte con ventaja, muy seguro, tiene muchas cuestiones, muchas posiciones a su favor, tanto en el clima como en los precedentes, como en las encuestas, como en los apoyos políticos, pero nada está dicho, nada es inamovible. Ha sido un país que ha demostrado la capacidad de sorprender, así que recomiendo que estemos atentos a la segunda vuelta. No, pero sí, yo la verdad que en esta me juego que Kast tiene muchas más posibilidades de quedarse con la presidencia.
Bueno, pues Felipe, y en este domingo novembrino, las elecciones chilenas no fueron las únicas, sino que el presidente Daniel Noboa del Ecuador se la jugó por una consulta con unas preguntas bien polémicas que nos permiten analizarlo en el segundo bloque. Vamos a ir a nuestra acostumbrada pausa en escrutinios y al volver vamos a irnos un poquito más cerquita de mí y un poquito más lejos de Felipe y analizar cómo estuvieron los resultados en las urnas en Ecuador. No se vayan y volvemos en unos minutos a escrutinios. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, como es asumida la mujer, a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Y aquí estamos de vuelta en escrutinios, en este 13º capítulo de nuestra primera temporada. En el bloque precedente estuvimos analizando los resultados de las parlamentarias y de las presidenciales en Chile, pero Ecuador también tuvo unas atípica consulta electoral y yo sugiero que arranquemos por contextualizar a nuestros oyentes que no estuvieron tan pendientes y contarles un poco qué era lo que se votaba ayer exactamente en Ecuador, Felipe. Sí, Ecuador está en una situación bastante compleja. Ya habíamos analizado, ¿no?, sus elecciones presidenciales en otro bloque pasado, a principios, a la primera mitad del año. Daniel Noboa había obtenido la reelección por sobre el correísmo en una segunda ocasión, pero llega a un escenario bastante complicado, ¿no? Tenemos una crisis de seguridad cada vez peor. También está la cuestión del aumento de los precios de los combustibles, su intento de retirar el subsidio de los combustibles, que se saldó con un paro nacional generalizado por parte de las organizaciones indígenas, y en definitiva estaba cada vez más asediado en el frente de la calle, no tanto en el plano político, porque tiene las instituciones claramente a su favor. Se le ha estado denunciando al presidente Daniel Noboa una progresiva cooptación institucional, y en ese contexto es que Noboa convoca a una contienda, a un referéndum, ¿no? A un referéndum con 3 preguntas y al mismo tiempo una consulta popular, que es la cuarta pregunta, para definir si se realiza una asamblea constituyente. No explicó realmente cuál era su intención, o sea, qué es lo que pretendía modificarle a la Constitución, pero las otras 3 preguntas ya te hacen una idea, ya te hacen una idea de por dónde iba la mano. La primera pregunta iba referida a abolir la prohibición para el establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, con la idea de probablemente restablecer una base estadounidense que el gobierno de Rafael Correa los había expulsado. La segunda pregunta iba referida a la abolición del financiamiento estatal a los partidos políticos en época electoral, lo cual se veía también como un intento, si bien lo defendía como un intento de que los partidos políticos no dependieran del dinero del Estado, también estaba la idea de que Noboa, un empresario millonario que pagó con las empresas de su padre la fundación de su partido político y al que ahora se le denuncia hacer uso del Estado para abolir las deudas, las cuantiosas deudas que tenían estas empresas, buscara, bueno, dominar desde el sector privado el esquema partidario del país. Y finalmente tenemos la tercera pregunta sobre la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional, ¿no?, de 151 diputados a 73, más de la mitad. Esta reducción implicaba que en muchos casos, muchas provincias, sobre todo los bastiones indígenas, que son fuertemente opositores al gobierno, tuviesen tan solo un diputado, como mucho.
y esto podía verse, ¿no?, como un intento de lo que llamamos en ciencia política gerrymandering, ¿no?, intentar manipular la distribución de distritos electorales para favorecer al partido gobernante. Finalmente esto se salda con una dura derrota y muy sorpresiva derrota, porque Noboa había desplegado todo su material desde lo que fue el paro nacional, la represión de las últimas protestas, había desplegado todo su aparato en la concreción, ¿no?, de esta reforma, en la aprobación de este referéndum. Se había tomado incluso una licencia para hacer campaña por sí mismo y había personalizado la campaña en torno a sí mismo. Los grupos de oposición también lo hicieron, de hecho se veía más que era un plebiscito contra la gestión o a favor de la gestión de Noboa, más que para aprobar las cuestiones propuestas. Finalmente ninguna de las 4 propuestas fue aprobada, contradiciendo lo que decían las principales encuestas, por márgenes diferentes, pero en su mayoría amplios. Las preguntas 1 y 2 fueron rechazadas con entre 58 y 60%. La pregunta de la Asamblea Constituyente fue rechazada con un 61% de los votos. Y finalmente la pregunta sobre la reducción de la Asamblea Nacional, que es la que más apoyo encontraba, ¿no?, en cuanto a la clásica narrativa de reducir el gasto público, obtiene un 53% el no, y por tanto tampoco se aprueba. Bueno, ¿y cómo queda? Es decir, Noboa acaba de empezar su gobierno, indudablemente que tiempo queda para ver qué pasa, pero ¿hacia dónde crees que camine el escenario, teniendo en cuenta además que ha gobernado un poco a partir de estados de excepción y con todas las críticas que tú ya mencionabas? Bueno, tiene bajo su control la Asamblea, por lo tanto iniciarle un proceso de destitución como le ocurrió a su predecesor Lasso y que resultó en la famosa muerte cruzada y la convocatoria a elecciones anticipadas que gana Noboa, es improbable, así que, y a esto se suma, hay una situación de empate político en Ecuador, que el correísmo no tiene la fuerza, ¿no?, para articular una mayoría y tampoco para articular un grupo de choque que termine en la caída del gobierno, por medio de protestas, por medio de una rebelión. En ese sentido, yo creo que lo que va a pasar en el corto plazo es que se va a profundizar esta crisis, porque ahora que no se resolvió favorablemente a Noboa, la situación de conflicto en el país persiste y los grupos opositores, no solo el correísmo, sino también las organizaciones indígenas, que son clave, han tenido un gran papel en la movilización antigubernamental en el pasado, se van a sentir muy envalentonadas y muy legitimadas. Pero al mismo tiempo, reitero, no tienen poder de fuego institucional para imponer nada. Entonces, lo que va a ocurrir para mí es eso, es una profundización de este conflicto que podría tener consecuencias de mínima complicadas, ¿no? A Noboa todavía además le quedan 3 años del mandato que ganó en mayo, 3 años y medio casi. Entonces, lo que tendría que ocurrir es un proceso de negociación, un proceso de diálogo, un análisis sincero de por qué resultó derrotado. Noboa apenas ha sabido aprender de desplomes electorales en el pasado, por ejemplo, cuando esperaba ganar en primera vuelta en las elecciones a principios de año y no lo logró, tuvo que disputar la segunda vuelta y ni siquiera compareció al conocerse el resultado, a pesar de que había quedado primero. Así que hay que ver si a partir de ahora aprende a manejarse con un poco más de humildad, si se quiere, o un poco más de apertura política, o si se profundiza la deriva autoritaria que todos vienen mencionando, ¿no? De todas formas, a pesar de las trabas constitucionales o institucionales que pudiera haber, reitero, esto es solo un golpe político encima autoinfligido, porque nadie le pidió que convocara esta consulta, y nadie pidió que él mismo construyera la foto de una derrota electoral que podría no haber tenido ningún lugar. Esto institucionalmente no lo traba a Noboa, y no lo traba porque el tipo no tuvo problema en meter militares a la embajada mexicana para sacarlo a Jorge Glass, no ha tenido problemas en usar al ejército para reprimir manifestaciones de gente desarmada, así que dudo que realmente el problema resida en una constitución y unas leyes que no ha tenido problema en irrespetar. Por eso creo que la situación se va a profundizar para mal. Preocupante. Yo creo que me atrevo a decir que este va a ser uno de los temas constantes en nuestra segunda temporada, porque más allá de los cambios normales de gobiernos, de parlamentos, el problema de la seguridad indudablemente que hoy ocupa una prioridad en todas las agendas latinoamericanas, y no veo una propuesta clara, más allá del discurso represivo, que tampoco además muestra
contundentes resultados efectivos y probablemente se va a venir agudizando en los próximos meses. Sin duda alguna, y la verdad es bastante triste, ¿no? Ver ese ascenso del populismo penal como única alternativa, y además en algunos casos mal aplicado. Noboa llega intentando replicar los discursos de Nayib Bukele en El Salvador, y pareció creer por un momento que era entrar, ponerse unos anteojos de sol, que todos en Twitter le dijeran basado, y listo, y en realidad era bastante más complicado. La situación de la seguridad en Ecuador sigue siendo bastante penosa, ¿no? Sigue habiendo reportes rutinarios de asesinatos, de crimen organizado, ¿no? De la presencia del narcotráfico, y a pesar de todo, bueno, a pesar de la alta militarización que ha tenido el país, ha habido denuncias de desapariciones forzadas, incluso menores de edad. Entonces es un tema que no hay que dejar de discutirlo, no hay que dejar de hablarlo, no hay que dejar de señalarlo también, que en Ecuador tenés un clima represivo, un clima muy tenso, y que puede terminar escalando para muy mal. Es verdad, es verdad. Pues Felipe, ha sido un magnífico 13º episodio de nuestro podcast habitual de análisis de elecciones. Muchísimas gracias, Felipe, como siempre, por este espacio. Muchísimas gracias a vos, y bueno, muchas gracias a todos los que nos estén viendo, y esperemos a ver qué futuros procesos electorales vamos a seguir analizando, ¿no? En esta y en la próxima temporada del año que viene. Sin duda. A ustedes recomendarles que busquen en todas las plataformas de podcast favorita, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en Spotify, como es habitual, además de nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com, donde podrán ver los 12 capítulos anteriores de Escrutinios y seguirnos la pista. También les recomendamos, como es habitual, seguir la cuenta de Felipe Gali, es @fescrutinios en X, antes Twitter, donde hay muchos más hilos de países que aquí no nos da la vida para analizar, y que estoy convencido que es uno de los mejores análisis en español que podemos hacer al seguimiento electoral. Muchísimas gracias, y la invitación es a que sigan pendiente de nuestras redes sociales, porque esta temporada no se acaba y nos quedan todavía comicios muy interesantes a lo largo del mundo. Recuerden que Escrutinios es un podcast producido por La Gaitana Podcast y el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Chau, chau. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.